hicieron las cosas antiguas, ¿verdad? Y para hacer eso tenemos que investigar los objetos, de dónde salen, y entonces tratar de entender cómo se hicieron, de dónde sacaron los materiales para hacerlos, todo ese tipo de cosas. El asunto es que con el tema de las piedras del Padre Nazario, pues como el Padre Nazario menciona esas piedras hace un montón de tiempo atrás, hace por lo menos 130 años atrás, pues en aquel momento muchas de las técnicas que nosotros tenemos hoy a nuestra disposición no estaban. Entonces, pues cuando él empieza a hablarle las piedras, alguna gente pues empezó a decir pues que eran falsas, etcétera. Y esa idea de que las piedras eran falsas se mantuvieron hasta el presente. Y cuando tú hablas todavía hoy con muchos arqueólogos piensan que esas piedras definitivamente tienen que ser falsas. ¿Y por qué piensan eso? Piensan eso porque las piedras parece que tienen como un sistema de escritura y es una escritura que nosotros nunca habíamos visto antes. Y se supone que los indígenas de Puerto Rico, ¿verdad? No tuvieran escritura. Por lo tanto, cuando unas piedras como esas se encuentran, pues todo el mundo va a decir, pues es que eso es imposible porque aquí no había escritura. Eso tiene que ser que alguien la falsificó. Es la idea, la primera idea, ¿verdad? Que le viene a la mente a la gente. Entonces, pues, yo como arqueólogo, mira el asunto. Yo cuando me encuentro con estas piedras, yo digo, bueno, estas piedras ya son viejas porque el cura las registró hace por lo menos 130 años atrás. Por lo tanto, nosotros en la arqueología, objetos que tienen más de 50 o 75 años, eso depende del lugar donde uno se encuentre, ya se consideran objetos arqueológicos. ¿Ok? O sea que algo viejo, aunque el cura lo haya hecho, ya son objetos arqueológicos. Y como son objetos arqueológicos, yo como arqueólogo tengo que estudiarlos. Entonces, nosotros en la arqueología tenemos que seguir el método científico. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros pues tenemos que hacer como que, ¿verdad? Unas observaciones de las piezas, medirlas, tomar todos los datos posibles para entonces poder después decir, ¿verdad? Nuestra interpretación. Lamentablemente, muchos arqueólogos sin haber visto las piedras nunca, sin haberlas tenido en sus manos y sin haber realizado ningún tipo de estudio, cuáles son nuestras interpretaciones. Ok. Y eso no fue lo que pasó aquí. Y mi internet está como que... Espérate, se paró la... Especialmente para la gente de Guayanilla. Esas piedras son bien importantes, ¿verdad? Porque el sacerdote donde las encontró, él entendía que se había encontrado ahí cerquita del pueblo de Guayanilla. Que la gente de Guayanilla hizo hasta un museo para las piedras. Y entonces, pues, tú sabes, la idea era como que, diantre, ya que se hizo hasta un museo para estos objetos, alguien tiene que evaluarlos a ver qué es lo que nos dicen sobre las sociedades del pasado de Puerto Rico. Y ahí es que entonces yo me meto y por eso es que entiendo lo que tú me dices de tu profesor de historia, porque por lo menos tú tuviste un profesor de historia que te las mencionó. Yo estudié, en toda mi trayectoria que yo estudié, ya en la Universidad de Puerto Rico, como en otros lugares donde estudié arqueología de Puerto Rico y el Caribe, ni me las mencionaron las piedras. O sea, las piedras ni las mencionaban. Así que para mí, yo me empiezo a enterar bien de las piedras después que yo empiezo a trabajar como arqueólogo y empiezo a meterme más en este campo, pero las piedras estaban, o sea, eran básicamente desconocidas para mí y para mucha gente en Puerto Rico. Ese como... No se escucha. Genial. A ver. Sí, se congeló.
Ajá. Hello. Eso es el internet. Vamos a darle brega a ver que bueno, que regresa ya mismo. Sí, eso fue. Mister, No se asusten, no se asusten. hola, que en mi casa se fue la luz y volvió. ¿En tu casa? Sí, Vamos a ver qué pasó, que se salió. será la señal. A mí me pasó también, yo no sé si ustedes me dejaron de escuchar ahorita también, que se me fue el internet. Vamos a ver, vamos a darle brega Sí, en lo que pero regresa. ahora para internet. Vamos a darle un brequecito. A ver qué pasó. Genial. A ver. Genial. Vamos a ver, déjame que déjame tirarle quién aquí. Vamos a ver quién están en el waiting room. Ah, genial, déjame admitirlo ahora. Genial. Vamos a ver. Genial. Lo admití, vamos a ver si. Genial. Genial, ¿me escucha? Ahora, genial. Hola. Ahora sí, genial. María. Esta es la ley de Murphy. Luego va a salir. Con las cosas pueden salir peor, ¿sabes? ¿Dónde van? Ahora sí. Ahora sí, mira, el hilo Vamos se a nos hacer en lo de los profesores y las piedras. Mira, eso es un caso, no solamente pasa con esas, por ejemplo, yo una vez fui a un taller también de maestros, que estaban hablando de algunos cambios que se hicieron, ¿verdad? En la cuestión de cómo se databan los grupos, cómo se organizaban o sea, que estaba lo de los arcaicos, ostionoides y demás, y nos dieron un taller sobre eso. Y yo en esa ocasión yo presenté unas piedras que son estas que están aquí. Ujú, Voy a acercarla aquí. ujú, ujú. Sí. Que es una piedra, entiendo yo que debe ser petaloide. De hecho, todavía tiene filo. Esta piedra todavía tiene filo. Esta piedra yo la desentejé al lado de un abrevadero de vaca. Ujú. Sacando un estiércol para unas plantas con mi hermano y cuando de repente tiramos la asada, sonó bien sólido, sonó ¡clan! Un sonido. Entonces yo le dije, hermano, para, que ahí hay algo. Y como ya cuando yo era pequeño, en tercer grado, yo desentejé una piedra parecida a esta, pero en mi casa jobaron. Y entre las cosas que se jobaron varias cosas, pero tuve la mala suerte que entre las cosas que se jobaron un hacha como así de grande. Petaloide también, sumamente pulida. Ok. Y Sí, sí. esta piedra, que tiene unos círculos Ujú. tallados, tiene esta indentadura aquí, que yo pienso que podría ser una herramienta de mano. Como también he pensado que quizás esta indentadura sea con el propósito de que si esta piedra fuese insertada en algo, la piedra no se coge hacia atrás, se encaja. Ujú, ujú, Lo que me ujú. hace a veces dudar es la forma de la punta, que no es redondeada. Hay que, ese, Esta se encontró bien cerca de esta. Esta la encontré yo, ok, esta la encontró mi papá. ok. ¿Y La que eso a mí está cerca de un río? el río queda bastante abajo, está en una montaña arriba. Ok, ok, ok. En la zona donde se encontró esa piedra hay lerenes silvestres,
Está la planta que se me olvida el nombre, ¿cómo que se llama? Que ellos usaban para hacer los bohíos. Allí es Ajá. silvestre. Y un vecino que él adquirió una casa allí que era de mi tío, él encontró un semí. Yo no pude ver el semí porque hay un tema general entre la población que creen que si ellos dejan ver eso, les van a confiscar las fincas o algo así. Sí, sí. Y entonces, Eso no es cierto. no es cierto. Entonces, él le enseñó eso a mi papá, pero como él sabe que yo estudio historia, a mí no me a mí no me la enseña. A mí no me la quiere enseñar. Y él, Sí, 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 papi lo vio y papi me dijo, eso es un semí. Lo que él encontró es un semí. sí, sí. Cerca de esa área hay una ceiba. Bueno, había una ceiba. Una se cayó. En donde está esa ceiba, estaba en una área que está una bajada, un llanito pequeño, estaba la ceiba, y después bajaba la montaña. Yo teorizo que por ahí cerca deben haber más cosas. Sí, 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 definitivo. Eso debe ser un sitio arqueológico. Y pues por eso te digo que nosotros en la arqueología, pues cuando encontramos un sitio como ese, o sea, tratamos dentro de lo posible, de mantener el contexto de todo lo que se encuentra, porque eso es lo que nos permite a nosotros. La señal se está yendo. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. Pues imagínate que donde se encontró en ese objeto hay restos de 3 culturas distintas. Imagínate que está, por ejemplo, la cultura taína, más abajito está los pretaínos y más abajo están los igneris. Entonces, lo importante es no solo saber el sitio de donde salió, sino a cuál de esas 3 culturas se encuentra asociada. La señal, no te escucho, Geniel. ¿No me? Dale a ver. ¿Hola? Ahora sí, ¿Ahora sí? ahora sí, sí. Ok. Déjame ver si, dame un requisito aquí a ver si ahora me escucho mejor. ¿Me escucho mejor? ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Sí, ok. Sí. Pues, ok. Pues nada, lo que te digo es que es importante que cuando, ¿verdad? Uno identifique que hay un sitio que tiene cosas arqueológicas, tratar de intervenir con él. No te escucho, Geniel. Se fue la señal, yo creo. No me, Habla, Geniel. hola, hola, Ahora sí, ahora sí. hola, hola, ¿me oye? Ahora sí, Parece que ahora sí. tenemos aquí un problema de señal. De señal. Pues mira, lo que te digo es que los sitios arqueológicos donde se encuentran estas cosas son recursos no renovables. Y eso lo que quiere decir es que una vez uno impacta un sitio arqueológico, uno no lo puede devolver a su estado. Okay, Geniel, no te escucho. Y los Yo no sé si es el internet mío. Sí. Mister, si se escucha, será tu internet. pues parece, maestro, que es el tuyo, porque los Que es el estudiantes mío. dicen que me oyen. Yo te Ellos sí, oigo. pero yo me moví aquí, cerca donde está el router. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Sí, yo te escucho. Ok, ahora sí, disculpen. Mister, Disculpen, que ya volví. Pues, estabas diciendo, Genial, del contexto donde se encuentran las piezas. Hello. ¿Me escuchan? sí. Déjame, nosotros te escuchamos, pero no sé, los estudiantes me escuchan a mí, déjame ver, yo a estar seguro. Vamos a ver. Sí, yo te escucho. Yo Sebastián, te ¿me escucha? escucho. Vamos a ver. Saimara, ¿la escucha? Yo te oigo, mister. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no? Ah, ok. Sí, te escucho. Está bien, estamos. Te
El otro mister está baja. ¿Escuchan La al otro mía, mister? Cuídate, Geniel. Bien. Es que como que se frisa. Geniel, habla a ver, si te escucho. ¿me escuchas ahora o no me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. Sí, ok, perfecto. Está hablando de los Pues mira, recursos no renovables. exacto, que los sitios arqueológicos son recursos no renovables, que una vez tú los impactas, no puedes devolverlos a como eran antes, ¿no? Y por eso es que cuando nosotros hacemos excavaciones, pues tratamos de hacerlas bien, lo mejor posible, porque cada vez que excavamos un sitio lo estamos destruyendo. Ok. Sí, porque están alterando el entorno natural en que se encontraban. Cuando encontramos quieto, a menos que tú sabes, tú veas que va a pasarle una máquina por encima a algo y tú tienes que protegerlo. Pero lo ideal es, si tú ves algo, tratar de dejarlo quieto Donde estaba. para entonces, donde estaba, para que entonces después, si vienen a hacer un estudio, el estudio permite establecer el contexto, el lugar, ¿verdad? Ok. Específico donde salió la pieza y a qué cultura estaba asociada. Ese es Eso, parte del problema de las piedras del Padre Nazario, que el Padre Nazario, el asociadas con material indígena, pues la gente no podía decir que eran falsas porque estaban ahí mezcladas con esos materiales, ¿me entiendes? ok. Eso pasa, eso es lo mismo que pasa, ¿verdad? Por lo menos algo que yo había visto también con la Oficina de Conservación Histórica, que Sí, hablaban de eso mismo, de los contextos, que a veces, por ejemplo, un hallazgo submarino, por ejemplo, Escucha, tú lo mueves del lugar y ya perdió el contexto. Una vez tú lo mueves, un naufragio o algo en un edificio, pierde el contexto. En el caso de las piedras, y hablando un poco de ese mismo contexto, una de las preguntas que yo tenía era, porque en la narrativa de Hosto, decía que Juana Morales le había dicho a él la ubicación de las piedras en una colindancia cerca de Guayanilla y Yauco, ¿verdad? Algo así era. sí, pero bueno, es que mira, cuando uno hace una investigación, cada uno de los datos, ¿verdad?, que se presentan, hay que analizarlos en detalle. Y por ejemplo, yo no sé si los estudiantes conocen de la historia de las piedras. Ellos leyeron algo de las piedras, de lo que les hablé, más el artículo. Ok, Padre Nazario, él era sacerdote en el pueblo de Guayanilla y que había una señora que se estaba muriendo, que era una anciana, y lo llamó, ¿verdad? Para contarle un secreto de su familia, que era donde estaba enterrada la biblioteca de los indios. Esa señora que le dijo esa información al Padre Nazario, mucha gente ha dicho que se llama Juana Morales. Y entonces, pues yo me puse a investigar quién era Juana Morales. Porque la Juana Morales que la gente dice que era, no era ninguna anciana ni se murió al momento en que se encontraron las piedras. ¿Ok? Esa Ok, señora, pues no sé quién era una anciana, por ahora no tiene nombre, ¿no? Y ok. pero ella sí tenía como idea de dónde se encontraron las piedras y entonces le dijo al cura para que fuera allá a buscarlas y entonces pues parte del trabajo que yo estoy haciendo es que yo me he ido mucho para las Buscando identificar el sitio. aparecieron esas piedras. Entonces, pues yo tengo muchos, ¿verdad? Amigos que trabajan por allá por el sur, que conocen las cuevas y eso, y las posibles áreas donde podrían, ¿verdad?, haber aparecido las piedras. Y entonces, pues yo me voy con ellos a hacer investigación para tratar entonces de ver si logro dar con ese espacio donde aparecieron, para entonces tener una mejor idea
asociadas o Víctor, Ajá. ¿Me oye, maestro? Ajá. ¿no te escuchas? ¿Me oyen a mí? Sí, te oigo a ti. Pues porque Ok. no, Sebastián, no me van a escuchar porque yo no estoy hablando. Ah, Está mojoso, se escucha mojoso. Pues mira, Ahora, esa era ahora, una pregunta, ahora esa era una pregunta que yo escuchan. tenía. Ajá, pero escúchame ahora, Sebastián. Esa es una pregunta que yo tenía Te porque, escuchan. sí, está bien. Es una pregunta que yo tenía porque, ¿verdad? Según esa narrativa, yo me empecé a preguntar eso, habían identificado quién era Juana, si existió, si no existió, si, y las cuevas y demás. Otra pregunta que yo tenía sobre las piedras era, ¿qué repercusiones podría tener el que esas piedras, porque, ¿verdad? Entiendo que todavía no se ha identificado qué tipo de escritura es, si hay algún tipo de escritura similar que se asemeje a esa, o hay alguna pista en la región que nos ayude a entender cómo ellos llegaron a codificar, ¿verdad? Algún tipo de escritura en esas piedras, ¿verdad? Que entiendo, como dijiste ahorita, que eran antropomorfas. ¿Qué sí, mira, yo eso no sé si, mira, pues yo tal vez si, no sé si crees que yo pueda, ponerles aquí una imagen de las piedras para que los estudiantes puedan ver Claro que sí, más o claro que menos sí. cómo son. Ah, pues déjame, les voy a enseñar aquí, déjenme un segundito, ponerles una imagen para que ellos puedan ver. Déjenme ver, o si se, porque y no me lo permite poner, pero nada, las piedras son, o sea, cuando tú las ves, son unas figuras que tienen, ¿verdad?, forma de seres humanos y tienen como unas túnicas así, como, ¿verdad?, como unas telas que los cubren y entonces tienen en la cabeza como un turbante y entonces pues en el cuerpo tienen los símbolos de lo que aparenta ser como una escritura. Que parecería como estilo como cuneiforme. Bueno, la escritura que hacían por allá los sumerios, etcétera, que hacían como cuñas, hacían como marquitas, pero lo hacían en barro principalmente. Ajá, que ellos, Esta escritura, exacto, esta escritura es sobre piedra. Y entonces, para hacer esa escritura, ellos tenían que usar otros materiales bien duros como... no escucho. Ese es mi internet. A ver. Pues yo, parte de lo que estoy haciendo es que conozco a varios... Me pueden decir de dónde hay... porque grupos se habrán movido o algo por el estilo. Pero yo no sé si el maestro me escucha o no. No, yo ahora mismo se me cortó y casi no te escuché. Mano, me perdí la explicación. Yo estaba tratando ahora de ver si podía entrar ¿cómo te digo? Si traté de entrar por el teléfono porque no te escuché, mano. A ver si se conecta. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ajá, yo me perdí en la parte de que habías contactado a... Ahí se me fue el audio. Ok. Bueno, pero los estudiantes me oyen. ¿Ustedes escucharon? Sí, 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 Ah, por lo sí. menos, por lo menos. Porque sí. cualquier cosa yo lo llamo, después de la reunión yo lo llamo y le pregunto.
Pero lo importante es que ustedes hayan escuchado, ¿verdad? Lo que Geniel nos está explicando sobre esa escritura, que es bien interesante porque por mucho tiempo, y es parte de la narrativa, cuando, por ejemplo, cuando yo era pequeño, mis maestros, cuando hablaban mucho de los taínos, muchas veces cuando hablaban específicamente de los grupos arcaicos, siempre presentaban a los taínos como estos grupos que no sabían, no sabían cultivar, solamente pescaban, solamente recogían ostiones y demás, y lo presentaban como un grupo, como decirlo, un grupo bien atrasado. Y estos hallazgos tan antiguos, ¿verdad? De alguna manera, vienen a cambiar esa percepción y a reescribir, o sea, nos ayudan a nosotros los historiadores, a los arqueólogos, ¿verdad? De todos los que estamos trabajando de alguna manera con la historia, a reescribir lo que es, ¿verdad? Los capítulos de nuestra historia y entender la valía y el desarrollo que tuvieron esas culturas, que no es, ¿verdad? Como muchas veces se nos presenta dentro de todas estas narrativas que vienen, ¿verdad? De nuestra condición como colonia, ¿verdad? Desde los tiempos de España hasta ahora bajo la dominación norteamericana, pero eso Sí, o sea, hay un montón de cosas que están cambiando de esto de los temas de los indígenas. Por ejemplo, esos primeros grupos que la gente le dice los arcaicos, que cuando ustedes abren un libro de historia todavía dicen que no sembraban y no tenían cerámica y todo ese tipo de cosas. Ya nosotros nos hemos dado cuenta que eran agricultores. O sea, que trajeron plantas como el maíz, la yuca, la batata, esos primeros pobladores. De igual manera, hemos estado estudiando otras culturas como la cultura huecoide, que casi nadie conoce, pero es una cultura súper interesante. Y esa cultura, por ejemplo, trajo a Puerto Rico cosas como colmillos de jaguar, que aquí no hay jaguares, tú sabes. Y entonces en Vieques y en Humacao se hicieron excavaciones asociadas a esos grupos y allí tú encuentras los colmillos de los jaguares. Y dices, diantre, ¿cómo llegó ese animal aquí? De igual manera, esos grupos fueron los que primero trajeron los perros. Y esos perros llegaron en canoa. Y entonces, o sea, tú te imaginas el perro en la canoa y el perro, o sea, tú tienes que darle alimento y el perro tiene que hacer caca y el perro, o sea, hay un montón de cosas. Eso es un proceso bien complicado, ¿no? Y entonces, pues ese estudio de los perros, de hecho, todavía hay libros que dicen que los perros llegaron con los españoles, cuando aquí nosotros tenemos evidencia de los perros de hace 2000 años atrás. Aquí habían, por lo menos hace 2000 años, habían perros. Entonces, aquí trajeron otros animales. Por ejemplo, un animal que los indígenas se comían, que casi nadie conoce, o sea, o por lo menos que no saben que se comía, es el guimo. Y el guimo es un animal que se trajo aquí de América del Sur. Y entonces esos animales, no sé si los estudiantes los han visto, algunos de ellos tienen mascotas, los hamsters. Pues esos animales, sí, algo así como los hamsters, pues esos animales se comían. Y todavía hay gente en Puerto Rico que se los come. En Utuado, pues hay gente que se come los guimos. Y entonces, pues los indígenas fueron los primeros que trajeron esos animales hace un montón de tiempo atrás. Entonces, pues, para procesarlos tenían que pasar por un montón ¿sabes? De estrategias, como usar, ellos no tenían metal. Así que si ellos no tenían metal, para cortar esos animales tenían que usar un tipo de piedra que picara como el metal. Y esa piedra era el pedernal. Mister, Entonces, ajá. Ajá, Sebastián, dime. escucha bien. Es que hay eco, no sé si es que hay un teléfono prendido o algo que está haciendo como eco. Fui yo que lo prendí acá para poder escuchar, pero yo lo voy a bajar. Ok. Vamos a ver. Sí, ¿Me porque oyes así. mejor? Ajá. Déjame apagarle. ¿Cómo se apaga esto? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Se oye mejor? Alternativa. Sí, no, claro. Pero que les decía que, o sea, que hay un montón de cosas que se están encontrando. Por ejemplo, ustedes abren un libro de historia y le dicen, ¿qué es el guanín?
El guanín es la medalla de oro que usa el cacique, y eso es lo que dicen los libros, pero Eso eso es no lo es que dicen los cierto. libros. Correcto. Eso no es cierto, eso no es cierto. El guanín era una aleación de oro con cobre y plata, era un metal que se tenía que hacer o sea, quemando esos metales para poder mezclarlo. Y el guanín no se hacía en Puerto Rico, el guanín se importaba desde Colombia para acá. Entonces, pero todavía en los libros, bueno, de hecho, muchos estudiantes todavía creen que Colón vino para acá con 3 carabelas, cuando eso tampoco es cierto. Usted le pregunta al estudiante, ¿cuántas carabelas vino Colón? Y te dice, con la Niña, la Pinta y la Santa María. Y eso es como que otra cosa que no es cierta. De hecho, la Santa María se había hundido antes de que Colón llegara a Puerto Rico en el primer viaje. Y cuando Colón viene para Puerto Rico, que fue en el segundo viaje, vino con 17 barcos. Así que ¿verdad? Cuando uno oye eso, y todavía, lamentablemente, mucha de esta información nueva no ha llegado a los libros, ¿no? Y entonces, pues, hay todavía muchos mitos que existen sobre los indígenas que no son reales, no se basan en los datos que generamos en la arqueología, ¿verdad? Y entonces, pues, ahora mismo la arqueología está empezando a tener mejores técnicas que nos permiten a nosotros, pues, hablar de, por ejemplo, plantas que se comían aquí. Miren, aquí había una planta que se comía, que se llamaba la guayiga o el marunguey. Y esa planta, los estudios apuntan a que se comía tanto o más que la yuca, en algunos casos. Y esa planta era bien tóxica, era bien venenosa. Y para que ellos se pudieran comer esa planta, ellos tenían que coger la planta, empezar a meterle golpes, ¿verdad? Y hacer como una masa y dejar que esa masa le crecieran gusanos. Y entonces esos gusanos como que le sacaban el veneno a la planta, y a veces ellos cogían los gusanos y los mezclaban con la masa y cocinaban un pan de masa y gusanos, y esos gusanos se los comían porque les daban proteína. Entonces, nosotros en Puerto Rico, aquí los indígenas se comían un montón de cosas que nosotros ya no nos comemos. Se comían, por ejemplo, las iguanas, se comían las lapas que se le pegan a las plantas, esas lapas se las comían. Entonces, posiblemente o sea, la evidencia arqueológica todavía no está, pero yo creo que mientras más los datos se vayan afinando, nosotros vamos a empezar a encontrar que los indígenas comían insectos, que es algo que en Puerto Rico no se come, ¿verdad? Cosas como los grillos, Y es pero bien, otras culturas del mundo se los comen. y es bien probable porque ellos eran buenos navegantes, tuvieron contacto con otras culturas. Si tuvieron contacto con esas culturas en América del Sur, en Colombia, bien probablemente también deben haber tenido contacto con los mayas. La península de Yucatán está bien cerca de Cuba, que Sí. ellos podían navegar esa distancia. Y en esas culturas comían lo que le llaman los chapulines, que son los saltamontes, se los comen. Y muchos otros insectos más. Sí, 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 no. De hecho, hay evidencia arqueológica que apunta a que tú enseñaste ahorita un hacha. En Puerto Rico se han encontrado hachas como la que tú enseñaste, hechas de un material, de un tipo de piedra que se llama el jade. Y hay, Jadeíta, ajá, como los cóndor que están en Vieques. ajá, Yo fui a un exacto. museíto que había allí y yo vi que tenían no sé si es el original o una réplica, un museo que está allí en Vieques. Sí, sí, pues allá tienen réplica. Los originales están en la Universidad de Puerto Rico. Ah, ok. Pero para hacer esa hacha, los cóndores se hacían principalmente de un tipo de piedra que se llama serpentinita. Y esa piedra está en el suroeste, oeste de Puerto Rico. Pero Ok. las hachas, en algunos casos, se hacían de un tipo de roca que era la jadeíta, como tú bien dices. Y algunos estudios que se han hecho indican que la jadeíta más antigua que llegó a Puerto Rico viene de Guatemala, de un área que era dominada por los mayas. Por lo tanto, o sea, la evidencia yo creo que poco a poco va a ir ilustrando que los indígenas se movían en largas distancias y se conectaban con sociedades de diferentes lugares. De hecho, los indígenas, miren, los españoles, cuando llegaron aquí, un barco como la Santa María, le cabían 24 personas.
Y los españoles dijeron que una canoa, como las que habían en el Caribe, a veces aguantaban hasta 100 personas. Imagínense, las canoas eran enormes. O sea, y por lo menos esa es la evidencia que los españoles presentaban, ¿verdad? Siempre se calcula como entre 50 y 150 personas, habían canoas más pequeñas, habían canoas más grandes, pero sí lo importante es que esos indígenas eran grandes navegantes. Y para tú navegar, es importante que ustedes entiendan que para que alguien se monte en una canoa, es más, yo solo les pido a los estudiantes que se imaginen que ellos se montan en un kayak y están en la orilla de la playa y dicen, pues dale, yo voy para Santo Domingo, para República Dominicana, y tú te tienes que montar ahí y tú pegas a navegar y se hace de noche. ¿Cómo tú navegas si tú no tienes brújula? ¿Cómo tú navegas en el mar si una ola te da, te da y te vira la canoa para otro lado y tú no sabes ni vas si vas para adelante o vas para atrás? Entonces, aquí no habían energía eléctrica, o sea, que tú no veías desde lejos una gran isla prendida como se ve ahora. Pues ellos para poder navegar tenían que conocer las estrellas. Y ese conocimiento de las estrellas tenía que ser bien profundo. Y no solo eso, porque navegar de noche es más fácil que navegar de día. Cuando tú navegas de noche, tú tienes las estrellas para guiarte. Pero cuando tú navegas de día y tú estás en el medio del mar, tú no sabes para dónde tú vas, a menos que tú conozcas las corrientes. Y si tú conoces las corrientes te dan orientación. O sea que es importante que los estudiantes entiendan que esos indígenas que habían aquí, y esas indígenas, porque a veces uno piensa en los indígenas, en los hombres navegantes, pero las mujeres que venían aquí también, esas mujeres taínas y todas las que llegaron antes que ellas, esas mujeres no estaban allí tiradas en la canoa, cogiendo sol, cogiendo un sontán. Ellas estaban allí también remando, esas mujeres eran navegantes. Y de hecho, esas mujeres, los españoles decían que eran flecheras, o sea, que también eran guerrilleras. Esa idea que nosotros tenemos de las indígenas ahí, bobolonas, así, en la playa, cogiendo sontán y cocinando, eso tampoco pega. Mira, y yo había leído algo en algún lugar, también decían que eran, inclusive ellas nadaban y podían lanzar flechas mientras nadaban. Pues por eso, o sea, por Dispararla a eso la es que misma les vez que digo nadaba. que Eso es como si tú pudieras hacer nado sincronizado. sí. Bueno, pues, pero es que esta gente, recuerda que esta gente vivía y dependía o sea, del mar, ¿no? O sea, muchos de ellos eran verdaderos navegantes y nosotros siempre pensamos que la gran navegación llegó con los españoles, pero para tú llegar a Puerto Rico en canoa, eso no es fácil. O sea, solo imagínense ir desde Ceibo de Fajardo a Vieques en canoa, no es fácil, y eso está ahí al lado. Imagínense cruzar el canal de la Mona, que la gente hoy con los botes que usan terminan vomitados de pie a cabeza, porque hay mucha ola y se marea mucho la gente. O sea que tienen que entender que esos indígenas que habían aquí tenían una vida bien diferente a la que tenemos nosotros y conocían de un montón de cosas que si ahora nosotros, mira, a muchos de nosotros nos sueltan en un monte y nosotros creemos que sabemos mucho porque tenemos un teléfono celular y qué sé yo, pero a nosotros nos sueltan en un monte y muchos de nosotros nos morimos de hambre porque no reconocemos las plantas que hay por ahí para alimentarnos. O sea, y la tecnología, lamentablemente, la tecnología que nosotros tenemos, pues nos ha hecho personas que conocemos menos de la naturaleza. Y pues cuando pasan eventos naturales, nosotros vemos ahí lo difícil que se nos hace porque ya se nos olvidó cómo vivir sin muchas de las cosas que, ¿verdad?, que nos trae la tecnología. Y estos indígenas eran, o sea, vivían con unas nociones, ellos no tenían un reloj y decían, diablo, la clase pega a las 8 y la clase termina a la 1 y la clase, o sea, la noción de ellos del tiempo era distinta. Entonces, pues, o sea, tienen que entender que la visión de ellos del mundo era bien diferente a la que nosotros tenemos, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos arqueología, lo que tratamos de hacer es como que meternos a través de una grieta del tiempo para llegar a ese momento en que ellos vivían ahí y tratar de entender cómo ellos vivían, de qué se alimentaban, cómo ellos veían el mundo, ¿verdad? Y ese es el trabajo que uno hace en la arqueología. O sea, la arqueología no es buscar cosas viejas por buscarlas y ponerlas en tu casa o en los museos. La arqueología es una búsqueda por entender quién fue la gente que hizo esas cosas viejas.
Eso es lo que nosotros hacemos. Y entonces, con las piedras del Padre Nazario, yo estoy tratando de entender de dónde es que surgen esos objetos. O sea, quiénes lo hicieron y qué información era la que estaban tratando de presentar cuando los elaboraron, ¿verdad? Porque pues, eso nos puede dar indicios del conocimiento que tenían nuestros ancestros y de los posibles contactos que tenían con otras sociedades del mundo que nosotros no conocíamos hasta el presente, ¿verdad? Porque pues todos los libros nos dicen que Colón descubrió a Puerto Rico, que es otro disparate, porque Colón no descubrió a Puerto Rico, tú sabes, y eso yo sé que muchos profesores de historia están empezando a cambiarlo en los salones, y eso hay que hacerlo porque hay que darle el crédito a nuestros ancestros indígenas de que descubrieron a Puerto Rico, los primeros que llegaron aquí hace un montón de Mister, tiempo, y empezaron ¿verdad? A ver cómo es que era esta isla antes de que llegaran los demás grupos. Ok, bien, escuché a alguien tiene una pregunta. Escuché a alguien que dijo algo. No, no había nadie. Ok. Mira, Reniel, respecto a las piedras actualmente todavía están en el Instituto de Cultura o están en Guayanilla, porque creo que por internet yo había visto que habían hecho una resolución conjunta para mover las piedras a un museo en Guayanilla, que me acuerdo que Mister, habían dicho que habían desaparecido, no sé si eso fue verdad, no sé qué pasó ahí. Ajá, te contesto ahora, pero hay un estudiante, parece que se llama Sebastián, que Ah, está Sebastián. llamándote. Sebastián, dímelo. mira, Mister, se me salió la letra y entré. Está bien, yo te veo cuando me sale el nombre, Seba, no hay problema. Estamos claros, estamos claros. Ok. Ajá, Pues genial. mira, las piedras, la piedra estaban, parte de las piedras, 19 de las piedras estaban en un museo en Guayanilla, pero cuando vinieron los temblores de tierra, pues esas piedras se devolvieron al Instituto de Cultura y están allá. Y en mi laboratorio, yo estoy estudiando el resto de las piedras que existen del Padre Nazario. Pero hay otras piedras del Padre Nazario que están fuera de Puerto Rico, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y esas Había están una, por creo que allá. en el Smithsonian Sí, hay una en el Smithsonian, y otra en la en París. Universidad de Harvard, sí, y otras están en París. Dicen que hay otras en Berlín y que hay otras en Dinamarca, pero esas pues yo he intentado encontrarlas y no aparecen. Que posiblemente esté en una colección privada. Sí, o que estén mal ubicadas en los museos, porque por ejemplo en el Museo de Washington están puestas como falsificaciones y las tienen en una colección aparte de los objetos arqueológicos. Y a veces es difícil encontrarlas porque cuando tú buscas piezas arqueológicas no te aparecen como piezas falsas. Ok. Sí, que entonces eso complica aún más el trabajo porque entonces tienen que hacer todo el proceso de datación, ¿verdad? Con los expertos, Sí, como los estudiantes vieron en el artículo, ¿se acuerdan que había había unos expertos en ese tipo de escritura, en datación de materiales, que es un proceso sí, bien largo, no es como que se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Conseguir ese tipo sí, de sí. contactos y hacer ese tipo de proceso. Sí, eso es la arqueología. La arqueología es así, o sea, uno no puede tener prisa. De hecho, a la arqueología alguna gente le dice la ciencia de la paciencia. Si no tienes paciencia, no puedes ser arqueólogo, porque pues los estudios toman tiempo y las excavaciones, desde que uno empieza el proceso hasta que lo termina, pues a veces se demora meses y meses, tú sabes. Y entonces, pues, muchas veces cuando uno va a buscar las cosas, no encuentra nada. Así que te tiene que gustar más la búsqueda que el hallazgo, porque si lo que te gusta es el hallazgo, pues te vas a frustrar mucho. Si te gusta buscar, meterte en los montes a buscar a ver si encuentras algo, y créanme que esa es una de las mejores sensaciones que existen, tú tirarte un monte y de repente encontrarte con un sitio donde vivía gente hace un montón de... Exacto. Por eso podía ser doctor.
Pues por eso mismo, yo no sé si yo le había contado a los nenes, cuando yo estaba como en tercer grado, para ese tiempo usaban en la escuela el libro... ¿Ahora me escuchan? Ok, tengo una combinación entre celular y esto aquí, porque cuando yo lo dejo de escuchar aquí, lo escucho acá. Miren, cuando yo estaba en tercer grado, en la escuela se usaba un libro que era de Ricardo Alegría, yo no sé si te acuerdas de eso, genial. Un libro que era de los taínos. Pues ese, cuando yo estaba en ese grado, yo me acuerdo que yo llegué a casa y así fue que yo encontré la primera hacha. En casa de mi abuela habían recién pasado una máquina y habían quitado como que una capa de suelo Ujú. y habían puesto un poste. Y yo me puse a jugar que yo era arqueólogo. Mira qué cosa. Empezamos, soy arqueólogo. Y la primera excavación que hice, encontré la primera hacha. Cuando yo encontré eso, yo creo que ese fue para mí uno de los días más felices de mi vida porque había encontrado algo que decía, no voy a decir la palabra que dije en el momento, pero vete para allá, mira esto, lo que encontré. Yo me acuerdo que yo fui donde mi papá y se la mostré. Yo me volví loco, empecé a mostrársela a todo el mundo en el barrio. Y había un viejito, que imagino que esto tú lo has escuchado también, que a las piedras de las hachas le decía las piedras de Jayo. Sí, sí, Pero decían que era que donde caía el Jayo, pues de ahí era que los taínos sacaban las piedras. sí, 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 Que no sí, sé, eso es un ¿verdad? cuento bien común. Es un cuento bien común. No sé cómo ellos llegaron a esa, ¿verdad? Cómo ese cuento se fue pasando de generación en generación. Sabrá si tiene alguna raíz en alguna leyenda. Sí, sí, no, pero eso Pero es una historia, eso, y está en muchos lugares, ¿sabes? sí, Las piedras de rayo. piedras de Jayo. Entonces, eso es para que ustedes vean, jóvenes, como una experiencia como esa de ustedes ir y visitar, donde, como dijo Jenny, donde hay una casa una casa antigua, ustedes que viven cerca del casco urbano de Ponce, que uno ve tantas estructuras, uno encuentra esos pedazos de ladrillo o pedazos de cerámica en diferentes partes, cómo esas cosas los pueden inspirar a ustedes y les despiertan el interés por descubrir esas cosas que nos comunican, que quizás para algunas personas, pues, pueden ser un pedazo más de material, pero quizás para esas personas que les interés, les representa un mensaje, ¿verdad? Nos cuenta algo sobre el pasado, sobre las actividades humanas que se llevan a cabo. Yo cuando voy a casa, desde ese día, no pasa un día que yo no camine por allí, que yo no mire el piso. Y que cuando es que yo hago Ujú. fotos hasta para sembrar una mata, yo reviso todas las piedras que saco. Porque yo sé que por allí, porque yo sé que por allí hay más cosas. Y Sí, sí, sí. tantas cosas cerca una de otras, me dice a mí, y por las plantas, o sea, que es una combinación de muchas cosas, por las plantas, por las alteraciones en el suelo, que usted puede ver que hay unos planos en una zona donde se supone que lo que haya sea una pendiente, que el tipo de planta donde hay ceibas, qué significaban las ceibas para nuestros ancestros, porque de entre tantos árboles que hay allí, de capa solamente hay 3 ceibas. Ujú. Entonces, esas cosas, y ya uno empieza a conectar, como uno dice, empieza a conectar y uno entonces se da cuenta que algo significa. Y yo quiero que, ¿verdad? Y espero, jóvenes, que todo lo que le hemos hablado sobre nuestros ancestros, lo que nos ha compartido genial, que ustedes no se imaginan el super recurso que ustedes tienen aquí en Puerto Rico con Geniel, que de verdad que es un honor para mí contar con su presencia en esta mañana y que yo sé que esto a ustedes los va a inspirar. Así que los veré. Cuando nos volvamos a la escuela, yo los quiero ver por ahí buscando las piedras, que yo sé que vamos a encontrar algo. Así es, claro que sí. Pues, genial. Yo creo que vamos Ah, a dejar yo que la charla, ¿verdad? Hasta aquí, porque ya son las 12 y yo sé que los nenes ya está la hora que está les bien. la tripa. A ellos nada Aunque más yo veo, no. aunque yo estoy viendo a Adriana por ahí. Adriana, tú estás comiendo ya, tú te adelantaste, estás monchando. Pues, Buen provecho. sí, buen provecho, genial. Pues mira, agradecemos, ¿verdad? Que tu presencia en la mañana de hoy, que hayas compartido con nosotros y pues nos vamos a mantener en comunicación porque yo sé que hay varias cosas que obviamente por el tiempo y el tema que estamos dedicando no dan para conversarlas aquí,
Pero yo me estaré comunicando contigo después de la charla para contarte un poco más de esos hallazgos. Claro que sí. Un placer estar con ustedes, jóvenes. Hablamos luego. Adiós. Ay, Bye. gracias, maestro. No, gracias, Geniel, gracias a ti, viste, los tenemos Bye, bye, sobrados. Adiós. Adiós. Bye. Bueno, nos vemos, jóvenes. Bye. Yo como quiera grabé, Geniel, grabé un poco lo que grabé la charla. Para los que no se conectaron, pues yo se lo voy a hacer, se la comparto y para que lo puedan. Sí, Pues, Geniel, Adiós. sí, mano. ahora después Adiós. de que salga. ¿Cómo es? Que te voy a llamar ahora cuando salga. Ah, ok, chévere. Está bien. Ok. Ok. Bye, Mr. Bye, bye.